Fermín Cacho Ruiz, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Pues bien, la verdad que bien, disfrutando de la vida, del deporte, del atletismo y bueno, pues trabajando en ello. ¿Qué te parece dónde te hemos traído? Pues la verdad que tengo buenos recuerdos de la pista. Sí que es cierto que yo he corrido muy pocas veces aquí. He venido muchas más veces a correr a Pamplona, pero al asfalto, a las millas, más que a la pista de atletismo. Luego ya el hecho de que nos llueva, eso nos pasa por salir del plató. Lo que pasa, eso es normal. Esto es lo que hay, esto es lo que tiene el mes de mayo. Efectivamente. Salen las flores y salen también los atletas a correr. El estar en una pista, me da igual el tamaño, me da igual el reto que tengas por delante. Cuando entras en una pista como esta, estamos en la Ravide, ¿qué sientes? Si ves a los más jóvenes, mira, a los no tan jóvenes. Yo siempre he dicho de una instalación deportiva, indistintamente, cualquier tipo, ¿no?, de instalación, está para que la gente las use, las utilice. Evidentemente una instalación de atletismo, yo cuando entro, que ha sido mi vida, ha sido muchas horas entrenando en ella y la veo con gente, la veo con ganas de hacer deporte, indistintamente luego serán mejores o serán peores, sino con esas ganas de hacerlo y verla llena, verla que se forman los grupos, los de velocidad, saltos, lanzamientos, carreras, que luego conviven. Para mí eso es una satisfacción de decir, leche, esta instalación se está utilizando, que ojalá que haya que arreglarla del uso que se tenga. Eso es para mí la mayor satisfacción que puede haber. Seguramente quienes te han visto entrar, quienes te están viendo aquí sentado mientras grabamos el programa, habrá dicho, jo, Fermín Cacho, llegó hasta lo más lejano, y algunos seguramente que hasta te han llamado y te están llamando leyenda del deporte español. ¿Uno qué siente cuando le dicen eso, cuando lo lee, cuando lo escucha? Bueno, leyenda no lo sé. Lo que sí siempre he dicho, mi forma de entrenar, mi forma de competir, yo siempre, cuando tengo una competición, siempre he dicho que lo que ya había acabado pertenecía al pasado, ya la historia, y la historia se empieza a escribir otra vez de cuando pasó la línea de meta. No sé si es leyenda, lo que sí que es cierto que he hecho un deporte que me gusta, el atletismo. Creo que he tratado de alargar un camino que anteriormente otros habían comenzado, y espero y quiero que ese camino no se corte, sino que se siga avanzando. Entonces, leyenda, pues a ver, leyenda es que cuando hablamos de leyenda parece de decir, bueno, es una cosa pasada, una cosa que como si no estuvieses. Yo me siento más como una realidad de disfrutar de lo que he hecho, que disfruten la gente de los triunfos, igual que de los triunfos de cuando las cosas no han salido bien, y eso casi me sienta mejor que ser leyenda, porque parece leyenda es como si ya no estuvieses, ya no existieses. Sí, una leyenda a veces tiene esa cosa, ¿no?, de no saber si fue real o no lo fue, pero ahí está el recuerdo. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo tienes ese recuerdo? ¿Como un buen sueño? ¿Te suele venir a la cabeza de vez en cuando aquellas imágenes? Sí, hombre, evidentemente. Yo lo recuerdo desde que era muy chico. Yo empecé a jugar a fútbol en mi pueblo. Tuve la suerte de que hubo gente mi entrenador actual, que estaba allí, o gente, profesores del colegio que les gustaba el deporte, hicieron pruebas, me dediqué al mundo ya un poco más al mundo del atletismo, y sí que recuerdo ya con 16, 17 años, cuando parece que fue en octubre más o menos, 86, 87, salí del instituto y me dijeron, Barcelona ha sido elegida sede olímpica. A mí el primer pensamiento que tuve en la cabeza es decir, yo quiero estar ahí. Ese fue mi primer pensamiento, el estar, no en ganar, el estar. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo tenía más o menos 17 años y fue eso el pensamiento, yo quiero estar ahí. Evidentemente, a partir de ahí, cuando iban pasando los años, ya no me conformaba con estar, sino quiero estar y quiero llegar, pasar a la primera eliminatoria, luego pasar a la final y ganarla. Yo me acuerdo que, por ejemplo,
en el año 89, cuando se inauguró el Estadio Olímpico, la nueva inauguración, después de remodelarlo. Yo gané mi primer campeonato de España en el 89 y encima del podio dije, a mí me gustaría estar dentro de 3 años aquí, otra vez. En el año 91 volvió a ser el campeonato de España, en Montjuic, volví a ganar y mi pensamiento fue, al año que viene, bueno, mi pensamiento fue, ya me queda menos para volver a estar otra vez aquí. Claro. Entonces, es un sueño, es una ilusión, es de que lo que tú quieres hacer, de vivirlo, y esos sueños que se pueden hacer y que crees en ellos. Un sueño, desde luego. ¿Has vuelto a ver aquellas imágenes? Muchas veces. ¿Solo en compañía? ¿O cambia cuando lo ves solo en compañía? Ha habido de todo, ¿no? de todo, en compañía, solo. Pero yo sí que es cierto que hay una cosa que no hace falta ver las imágenes para recordar lo que haces, lo que hiciste o lo que hice durante toda esa carrera, ¿no? Esos 3 minutos y 40 segundos. Eso lo tienes grabado en tu disco duro interior y lo ves, no hace falta reproducirlo, sino te lo estás viendo y lo estás imaginando. Te voy a leer una crónica. 8 de agosto de 1992, pasaban unos minutos de las 8 de la tarde. El estadio de Montjuic rugía mientras se preparaba para ver una de las finales más míticas de la historia de los Juegos Olímpicos, la del 1500, la prueba reina del medio fondo. Por la calle 1, con el dorsal 404, corría un soriano de 23 años llamado Fermín. Sí, era Fermín Cacho, de Ágreda, Soria, del 16 de febrero del 69. Contra pronóstico, ese joven adelantó al keniano Chesire en la última recta y levantó los brazos como vencedor en la línea de meta, sabedor de que se iba a colgar la medalla de oro. ¿Qué siente uno en ese momento? Porque en las imágenes te vemos que en el último tramo giras la cabeza y giras la cabeza y te vuelves otra vez. Sigues adelante, pero sigues girando, sigues girando. ¿Eso cómo se controla? ¿O es automático, es innato? Vamos, yo creo que eso era que lo llevas, el girar, quieras o no, giras para ver cómo van. Sí que es cierto que indistintamente giraba la cabeza, pero también estaba viendo la pantalla de enfrente de meta, de las imágenes, ¿no? Pero quieras o no lo giras, es de ver, de cómo vas, de satisfacción, y ya te digo que, vamos, yo cuando entré en los últimos 100 metros, lo único que pensaba es que algo muy malo me tenía que ocurrir para no ser campeón olímpico. Y cuando faltaban 50 metros y paso por más o menos donde estaba el podium, que miro hacia la izquierda, yo ya sabía que iba a ser campeón olímpico. Entonces ahí ya me sentía seguro, ya sabía que es cuando levanté los brazos. Y es eso, que lo tienes ahí, ese recuerdo de verlo. Y giras, y lo miras, pero bueno, yo creo que eso es una manía que siempre he tenido, porque me acuerdo también, por ejemplo, en otras competiciones, sin ir más lejos, un campeonato de España en el año, me parece que fue, no sé, en el 90 o 90, en el 90, en el 90 fue Jerez, bueno, 93, me parece que fue en el año 93 en Gandía. En los primeros 800 metros, que fui el último, iba mirando para atrás, y yo mismo me decía, pero ¿para qué miro para atrás si voy el último, si van ahí? Entonces son cosas manías que tiene uno. ¿Crees que te tocó vivir la época dorada? ¿Crees que se va a volver a repetir? Porque estamos un poco faltos de... Hombre, lo tuyo fue la época de oro, sí, no, y luego no pienso, ha costado. yo creo que el deporte, yo creo, igual que la vida, son cosas cíclicas, ¿no? De que estás arriba, luego se baja y luego vuelve a subir. Evidentemente sí que es cierto que quizá para el atletismo español la época dorada fue los años 90. Igual que, por ejemplo, en el atletismo femenino, al día de hoy es Ruth Beitia siendo campeona olímpica en Río. Creo que, vamos, además es que pasó 20 años, más o menos, o por ahí. 20 no, 24 años prácticamente, ¿no? O 22. Entonces, creo que son cosas diferentes. Yo traté de alargar
sí que es cierto que veníamos de una generación muy importante en España, con Abascal, con González, con Andrés Vera, que en ese momento... Te está sonando el teléfono, no te preocupes. Que en ese momento eran cosas de que el atletismo español era de lo más que había, y yo traté de seguir esa, o alargar ese camino. Le conseguí. Detrás de mí yo creo que también hubo otra generación, que fue Reyes, que estuvieron francamente bien, y a raíz de ahí hubo un parón. Había un parón que desgraciadamente todavía nos está costando recuperarnos, sobre todo en 1500, en medio fondo. Sí que es cierto que en otras pruebas, ahora mismo, al día de hoy, el atletismo español creo que están bien, muy bien, incluso mejorándose día a día, pero el medio fondo nos está... ahora es una asignatura pendiente. Hay que seguir trabajando ahí. ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto la federación? Hombre, yo pienso que se puede hacer muchas más cosas. Ahora, sí que es cierto que, hombre, hace unos meses que ha entrado el nuevo presidente de la federación, Raúl Chapado, de ver, tiene que analizar, primero se tiene que posicionar a ver cómo está la federación, lo que hay, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y a partir de ahí dar confianza a la gente. Trabajar, yo creo que hay que trabajar y salir a la calle y a los colegios a buscar la base, tener, o por lo menos confiar en entrenadores, en gente nueva que está saliendo, y yo creo que eso sería importante, y sobre todo salir a la calle y explicar lo que es el atletismo. ¿Se ha perdido tiempo en los últimos años en la federación? No, yo no digo que se haya perdido tiempo. Creo que no se haya perdido tiempo, sino que a lo mejor han hecho las cosas más lentamente. ¿Se puede haber pesado el acelerador un poco más? Sí, yo pienso que sí. Evidentemente ha habido una crisis económica y repercute a todos. Claro. Dentro de eso, sinceramente, cuando hay un recorte de presupuestos, afecta a toda la federación y a todo en general. Sí, que no solamente es el apoyo de los sponsors y de los patrocinadores, sino que las ayudas públicas en el deporte es una pata importante. Sí, ¿no? Evidentemente. Entonces, esos recortes, de salir, de apostar, de haber tenido más imaginación, de querer, de saber lo que quieres, de que ahora de que tenías que salir a la calle, hacer proyectos ilusionantes, para conseguir lo que tú quieres, porque si no es muy difícil. Nos has hablado de Ruth Beitia, has tenido oportunidad de estar con ella, sí, hombre, de charlar muchísimo. Antes y después. Antes, después. ¿Qué valores hay que tener hoy también? No solamente tener la cabeza bien amueblada, tener una disciplina. ¿Cuál ha sido el secreto de Ruth Beitia? Yo creo, para mí el secreto del deporte de alta competición, hay una cosa que está por encima de todo, que es la humildad, el trabajo, la solidaridad, el saber lo que quieres, el ilusionarte con lo que, hasta dónde quieres llegar, y el esfuerzo. Yo creo que es fundamental, sobre todo eso, ¿no? De que tú estás entrenando, estás trabajando para ti, lo que quieres hacer, saber que si tú no entrenas, tus rivales no van a dejar de entrenar porque tú no entrenes, pero sobre todo, fundamental, la humildad y la constancia en lo que tú crees y lo que quieres hacer. Cuando viste lo que vimos todos por televisión, cuando le escuchamos contenta, satisfecha, las palabras de agradecimiento, ¿tú pensabas que realmente podíamos llegar hasta ahí? ¿Con Ruth? Sí, con ¿En Ruth. los Juegos? Sí. Yo estaba convencido. Yo estaba convencido de que, indistintamente, aunque saltase la primera, que es la primera que saltó dentro de todo el programa, de las 12 finalistas que hubo. Ruth siempre ha sido una atleta muy regular, y en los últimos años entre 1,97, 1,99, de saltar a la primera con muy pocos nulos anteriores. Entonces yo estaba convencido de que 1,97 a la primera era medalla.
no sabía el color, Ya. pero que, porque viendo la trayectoria durante todo el año y el año anterior, de cómo había progresado la altura femenina, ella estaba ahí. Indistintamente ella saltase primero o no, porque lo que tiene que hacer es ella saltar, que se preocupase en las demás. Si yo salto, preocúpate tú. Claro. Yo ya he saltado. Entonces yo estaba convencido de que era el gran año y que podía ser campeona olímpica. Entonces a mí no me sorprendió. Yo disfruté. Más aún, joder, si la tengo en el equipo, leche. Oye, te voy a hacer una pregunta que puede parecer retórica, pero realmente hay que seguir reflexionando en cuanto a si el deporte o no, el atletismo o no, sigue siendo un mundo de hombres, a pesar de haber hablado de Ruth Beitia y de ser una mujer luchadora que ha traído grandes éxitos para nuestro país. Pero ¿sigue siendo un mundo de hombres? No, yo creo que... O esto, hoy, aquí sí que se ha roto ya ese techo. Hay una cosa en general en todo aspecto de la vida, más aún, en el deporte, en el trabajo. Antes en el trabajo era cosa de hombres porque los hombres trabajaban y traían el dinero a casa, y la mujer solamente se tenía que dedicar a sus tareas de la casa, hacer la comida, planchar, lavar y cuidar a los nenes. Eso es lo que ha ocurrido hasta hace unos años, y eso ha cambiado, ¿no? Ahora la mujer está integrada en el mundo laboral, está integrada en muchas cosas. En el mundo del deporte es lo mismo. Hace 25 o 30 años, una mujer que hiciese deporte, vamos, se veía como una cosa ilógica. ¿Dónde vas haciendo deporte? Cosa que ahora la mujer está integrada en el mundo del deporte. Creo que es muy beneficioso, más egoístamente y encima para mi deporte. Creo que se puede sacar mucho más rendimiento al día de hoy a la mujer que al hombre, por eso, ¿no? Porque la mujer se ha incorporado mucho más tarde al mundo del deporte, al mundo del atletismo, y tienes mucho más espacio o mucho más recorrido de mejora. Entonces, para mí es bienvenido de que la mujer esté en el mundo del deporte y del atletismo. El atletismo y el deporte no es cosa de hombres. Evidentemente habrá pruebas que se puedan necesitar más fuerza física que otras, eso está claro, eso no vamos a decir que no, pero que dentro de todo, que la mujer al día de hoy hace un papel fundamental en el deporte y en el atletismo. Mucho más. Fermín, ¿qué supone una lesión para un atleta de alta competición? Depende. Depende. Depende de la lesión. Depende ¿no? cómo y depende de quién. Depende de las lesiones. Mira, yo siempre he tenido muy claro desde que empecé con el mundo del atletismo, que en el atletismo o en el deporte en general te puedes retirar por edad, porque llega el momento que los jóvenes llegan apretando y te van desplazando por una lesión grave o por una enfermedad. Esas tres cosas son lo que realmente te quita del mundo del deporte. Entonces todo depende de la lesión que tengas. Sí que es cierto que una persona, aunque una lesión sea pequeña, o un deportista en general, tu ansia, tu estrés es de recuperarte lo antes posible, muchas veces te puede llevar a volver a recaer. La paciencia de un deportista no la entiende. Es decir, tienes que reposar o tienes que curarte, tienes que estar en reposo 2 semanas porque si no te vas a curar. Es un deportista no lo entiende, porque quiere recuperarse lo antes posible para poder estar entrenando y para volver otra vez a competir. Y si es una lesión grave, tienes que ser consciente que a lo mejor ya no puedes volver a hacer deporte de alta competición, Entonces, depende de las situaciones y el alcance de las lesiones. Antes aludías a que el hecho de que se haya evolucionado de forma más lenta depende de las ayudas públicas, depende de los sponsors, pero para la trayectoria profesional de un nombre propio, ¿qué supone el dinero? Joder. Ahora mismo ¿qué es lo que tiene que hacer una Ruth Beitia? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que está despuntando, que no sabemos si puede estar corriendo ahora mismo aquí? ¿Qué es lo que tiene que haber detrás? ¿Qué sí o sí se necesita
para que alguien pueda seguir subiendo? Hombre, hay una cosa que está muy clara, lo que yo haría, ¿eh? Sí. Yo a Rubetia la dejaría ya tranquila. Rubetia ya ella tiene su vida encauzada, con gente joven. Yo lo tendría muy claro, apostar, de que no tuviesen problemas económicos para poder vivir, apostar en el que indistintamente que tengan que que hagan deporte, también les inculcaría o les obligaría a tener una carrera académica, de estudiar, porque después indistintamente te retira el deporte, pero eres joven para la vida, tienes que de estar en la vida laboral y apostar de este tiempo. No os preocupéis, que esto es lo que vamos a hacer, apuesto por vosotros y vamos a ver y despreocuparos de los demás. No os preocupéis de si tengo equipo, si no tengo equipo, de cobraré, no cobraré, y yo apostaría por eso, por la gente joven. Hace poco estuviste en la Casa del Deporte de Pamplona dando una conferencia que se titulaba Del Olimpo a la Tierra. Y realmente es esto que nos estás contando, lo que ocurre después de. Hay mucha gente que, bueno, fue tu caso también, que se acaba joven, Sí. Ahora ya lo del joven hay que ver, ¿no?, de qué edades estamos hablando, ¿no? Pero claro, queda más de media vida por delante, Sí. en la que hay que vivir. Esto da para lo que da, no sé hasta qué punto se puede vivir del deporte y se puede comer, pero ¿después qué? Porque esto no es una gallina de los huevos de oro, esto puede ser momentáneamente. Evidentemente. ¿Y después qué? Pues después es lo que... Hay que estudiar, hay que prepararse. Yo creo que es fundamental, de hacer deporte. Bueno, ya al día de hoy, el 90% de los deportistas, en todos los deportes españoles, se hace deporte porque te gusta, porque es tu afición y porque es su trabajo. De la misma forma que también se estudia y la gente se está formando muchísimo más que antes. Yo creo que eso es fundamental para después tener una salida y una reinserción, o no reinserción, porque realmente no te has ido, sino de estar en una vida laboral totalmente diferente a las palmadas, a los conocidos, y bajar al reino de los humanos, ¿no? A la tierra, de que ahora vas a hacer otras cosas que antes no hacías. Entonces, yo siempre digo eso de que se puede estudiar, de que se tiene que hacer, y sobre todo también, quizá, de buscar la fórmula de que hay muchos años en la vida de un deportista que se ha dedicado al mundo del deporte. No sé dónde se puede poner la vara de medir, el baremo de cómo hacerlo, de que has representado a tu país durante muchos años, a ver de qué forma o de cómo todo eso luego te pueda repercutir a la hora de dejar el deporte para estar en esa vida laboral, a ver de qué forma se puede hacer. ¿Tú qué hiciste? ¿Llegaste a tener algún momento en el de no saber para dónde tirar o no lo tuviste difícil? No, yo siempre he tenido claro una cosa desde que tenía 15 o 16 años, ¿no? Que fue cuando tomé la decisión de irme del pueblo de Ágreda a Soria a entrenar, cuando mis padres me dijeron: ve a Soria, estudia, entrena, y si no te va bien, vuelve a casa, que aquí están tus padres y la casa la vas a tener siempre abierta. Entonces a mí eso se me quedó muy grabado. Yo acuerdo de esa frase, intentaba de no volverme para atrás, de decir, puedo irme a casa cuando yo quiera. No, no quiero hacer eso, quiero seguir luchando hasta ver hasta dónde puedo llegar, a ver lo que soy capaz de llegar. Entonces yo en ese aspecto siempre lo he tenido claro, de buscar más. Evidentemente, dejé los estudios y me dediqué al 100% al mundo del atletismo, amateur, profesional. Para mí el deporte es profesional. O te dedicas
o no puedes andar con medias tintas, de ahora sí, ahora no. Entonces yo en ese aspecto lo tuve así de claro, sabiendo y siendo consciente de que un día lo iba a dejar. Ya. De la misma forma que era consciente, también intentaba decir, bueno, cuando termine mi etapa profesional, ¿qué voy a hacer después? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me espera? Y bueno, pues siempre he estado buscando cosas para cuando esa retirada llegase, que fuese de no decir, bueno, ahora qué hago, ahora no sé qué hacer, no sé hacer nada, no, pues tengo otro tiempo, tengo otras cosas donde ocuparme, que también me satisfacen a mí y que puedo estar haciendo lo que me gusta y en lo que yo he estado prácticamente toda la vida. No perder la perspectiva, ¿no? Que al final a veces en la vida, con éxito o sin Sí, él, sí. no perder la perspectiva. Fermín Cacho, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer, de verdad, Pues muchas conocerte y charlar contigo. Más te voy a decir una cosa ya que volviendo un poco allí, un poco hacia atrás, yo he sido una de las personas que más tarde se sacó el carnet de conducir. Yo viajaba siempre en transporte público, hasta el año que me retiré, que fue en el 2003, es cuando me saqué o aprobé el permiso de conducir, pero hasta anteriormente viajaba en transporte público. O sea, te quiero decir que yo miraba otra cosa diferente, ¿no? A mí me daba igual tener un coche grande o pequeño, si eso me daba lo mismo, hasta después, o sea, de ver las perspectivas de cómo uno puede ver una cosa o la otra. Muchísimas gracias A vosotros. Y que tengas muchísima suerte Pues en lo que nos gracias. queda todavía por vivir. Gracias. Sí, hombre, esperemos que muchos años, ¿eh? Seguro. Venga, muchas gracias.